Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Recordando nuestra historia. Como bien la semana pasada ustedes votaron por cuál tema íbamos a tratar hoy, ya sabrán que vamos a hablar sobre la constitución política a lo largo de la historia. Como el objetivo de este podcast es ser lo más rápido y ser lo más concreto posible, no vamos a tratar toda la historia, sino que trataremos de dividirla. Así que quédense con nosotros porque la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de esta explicación. Pero por hoy vamos a comenzar hablando del origen de la democracia. Creo que ahí podemos empezar para que ustedes puedan entender un poco más de esta historia. Entonces, comenzamos en los años 500 antes de la era común, que ahí se consideraba que Grecia, específicamente Atenas, que era su capital, era una de las ciudades con mayor desarrollo. Muchos de sus pensamientos contribuyeron, o bueno, más bien, influenciaron en Occidente, y entre estos está el concepto de democracia. Lo que pasaba en ese entonces era que en el pueblo ateniense había mucha tiranía, entonces el pueblo se cansó y decidieron repartirse el poder. ¿Cómo así? ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron por medio de que la gente se postulara para así poder buscar como una forma de que el gobierno prevaleciera la unidad. Pero bueno, ustedes se preguntarán cómo funcionaba. Pues básicamente había un orador que exponía sus ideas. Luego estaban los pensadores, las cuales las discutían, daban su opinión y ya después se reunía al pueblo para que ejercieran su derecho al voto. Pero en el voto no podían participar todos los del pueblo, solo podían participar los que eran varones mayores de edad y que no fueran extranjeros. Pero pues digamos que aunque había democracia, no era completamente justa porque aquí se presenta una especie de monarquía que se llamaba aristocracia, que también, como para que lo entiendan, se denomina que es el gobierno de algunos o el gobierno de ciertos grupos. Entonces, lo que pasaba aquí era que solo era cuestión de los pensadores poder discutir, poder expresar su opinión, y pues el pueblo solo tenía ese cargo de votar y pues ni siquiera votaban todos. Entonces, como que se podría hablar de democracia, pero no en su totalidad. Un término que me gustaría resaltar, porque pues este nos da pie a la siguiente época que quiero explicar, fue la constitución mixta, la cual era un ideal de conciliación social y política que regulaba tanto a gobernantes, a los aristócratas y al pueblo en general. Entonces, con esto buscaba la imparcialidad, ya que no le daba ni poder a la monarquía ni al pueblo. Y se buscaba que esta constitución fuera estable y duradera. Entonces, ya en la siguiente época es la Edad Media. Quiero hacer una pequeña aclaración, es que en el tiempo antiguo, por así, sí, por así decirlo, el enemigo de la Constitución era la división de la comunidad política, es decir, la fragmentación de los poderes. Y en el tiempo medieval, el enemigo de la Constitución era el arbitrio, que es decir, que era, bueno, también se puede ver como que era la decisión personal o el capricho del gobernante. Aquí lo quiero relacionar con unos personajes muy famosos de esta época, que era Juan de Salisbury y Tomás de Aquino, ya que estos hablaron de la diferencia entre rey, príncipe y tirano. Entonces, en general, lo que ellos decían era que, por ejemplo, la figura del príncipe era quien debía promover la justicia y la equidad, y la figura del rey era el que se encargaba del cuidado, de la conservación de la corona, también de los bienes o la riqueza, y pues si ninguno de estos cumplía sus papeles, se volvían tiranos. Entonces, como ven, la monarquía va cambiando con la estructura de la sociedad y aquí aparece la burguesía. Sin embargo, tenían una concepción ascendente del poder. ¿Esto qué quiere decir? Que el poder provenía de la voz de Dios.
Y las personas no podían protestar contra las decisiones porque o si no estaban atentando contra Dios. Siguiendo con este rápido resumen de la historia de la Constitución, pasamos a la época de la Revolución Inglesa, que pasó en el año 1642. Y bueno, aquí también pasaron una serie de guerras civiles, en específico 3, en donde se enfrentaron dos bandos: los realistas, que apoyaban la figura del monarca, y los parlamentarios, los cuales no estaban de acuerdo con la monarquía absoluta. Hablando un poco más específico de lo que pasó en la Segunda Guerra, aquí se dio un cambio de una monarquía absoluta cuando decapitan al rey Carlos. Y aquí empieza a tomar importancia el Parlamento, los cuales son los que juzgan y crean las leyes. Ya acercándonos un poco más al tema de la Constitución, aquí aparece la Carta Magna, donde se describen como los primeros escritos que se pueden asemejar un poco a lo que actualmente llamamos derechos humanos. Entre estos, en la Carta Magna se encontraban el derecho a la Iglesia de estar libre de la intervención del gobierno. Aparecía también que los ciudadanos podían tener posesión de propiedades y aquí se les protegía de que tuvieran unos impuestos excesivos. También estaba, por ejemplo, los principios de igualdad ante la ley. Ya todos se querían que fuera igual ante la ley. Y también, por ejemplo, se encontraba lo de la prohibición del soborno y las malas conductas. Y adelantándonos un poco en el tiempo, específicamente a 1775, por este año estaba pasando la independencia de Estados Unidos. En esta época de la historia se relata que habían 13 colonias que estaban en disputa. Esto causó que se alzaran los impuestos y pues obviamente el pueblo se rebeló. Entonces así se empezaron a establecer las nuevas colonias. También se propone que el comienzo de esta revolución fue por la introducción de los derechos naturales, la libertad de expresión y un pacto social de igualdad. Como ya lo había mencionado, la gran cantidad de impuestos fue un factor importante para la liberación, puesto que no se podía hacer cualquier tipo de negocios. Solo tenían permiso algunos y pues aparte tenían que pagar unos impuestos que no eran para nada justos, y sumándole a todo esto también había un abuso militar. Entonces la gente se cansó y así quisieron libertad e igualdad para todos. Ya por lo último que voy a explicar esta semana es la Revolución Francesa, que pasó en 1789. Y sus causas principales fueron el descontento de las clases sociales por la falta de derechos, puesto que existía una desigualdad social, también debido a la gran carga de impuestos. Y esta revolución puso el fin al absolutismo, al feudalismo y a la servidumbre y los privilegios del clero y de la nobleza. Algo aquí importante que quiero resaltar de la Revolución Francesa es que su lema fue libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, junto a la Revolución Industrial, marcan el comienzo de una nueva época en la historia europea. Por eso es tan importante la Revolución Francesa, y esta nueva época se llama la Edad Contemporánea. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima y gracias por escuchar Recordando Nuestra Historia.